Más de 114.000 personas disfrutaron durante el fin de semana del espectáculo del motociclismo en Motorland Aragón. Carrera vibrante en MotoGP que ganó Lorenzo, seguido de Pedrosa y Rossi, que protagonizaron un intenso mano a mano. Han sido los 4 días más intensos del año en el circuito aragonés. Terminadas las carreras, los equipos del Mundial de Motociclismo desmontaban sus instalaciones y abandonaban el circuito alcañizano hasta la próxima edición del Gran Premio de Aragón. El sexto Gran Premio de MotoGP en Motorland registró la segunda mejor entrada en sus 6 años de historia. Más de 67.000 personas llenaron Alcañiz el domingo y 114.000 pasaron por el circuito durante los 3 días del evento. Unas cifras cercanas a las de la primera edición y que todavía no han sido superadas. El próximo año volverá a celebrarse la carrera el último fin de semana de septiembre. La continuidad para el 2017 se negociará entre el Gobierno de Aragón y Dorna una vez que Cesar Abierta confirmara el patrocinio de esta prueba con Movistar. Desde luego el apoyo y la continuidad a grandes proyectos como Motorland, grandes proyectos que no solamente hablan de Alcañiz, no solamente hablan de la provincia de Teruel y en particular de su comarca, sino que ya son una marca no por la repercusión económica directa e indirecta que tiene para Aragón, sino una marca promocional que desde luego es de primer orden. Durante el fin de semana se agotaron las localidades de algunas gradas. Además, el Gran Premio de Aragón tuvo gran repercusión en las redes sociales. En Twitter, el hashtag oficial llegó a ser trending topic en España, Italia y Francia. El Mundial de MotoGP se pone más emocionante que nunca de la mano de un Gran Premio de Aragón ya inolvidable por esa batalla épica entre Pedrosa y Rossi por el segundo puesto. Dani hizo la carrera de su vida para doblegar al italiano y además ayudó a Lorenzo a recortar a 14 puntos la ventaja de su compañero en el liderato. Con una autoritaria victoria en Motorland, el mallorquín deja claro que sigue en la lucha por el título. Muy importante, ¿no? Estos 9 puntos de recuperación y bueno, ahora toca Motegi, un circuito donde conseguí los 2 últimos años la victoria, un circuito que últimamente se adapta muy bien a la moto y con mucha ilusión de seguir recortando puntos. En Moto2 el campeón Rabat y el piloto de casa Alex Rins, segundo en Motorland, aplazaron el título de Zarco, aunque el francés lo tiene todo a favor para ser campeón en Motegi, donde le basta sumar 3 puntos más que Tito para ceñirse la corona. Hasta que matemáticamente no esté sentenciado, todo es posible, pero está claro que bueno, está muy difícil, casi muy negro. Pero bueno, quedan 4 carreras, queda el mejor mes del año para mí, a intentar ganar el máximo de carreras posible. Más abierta queda la clasificación en Moto3 después de que los favoritos, Kenty y Bastianini, se fueran al suelo en la última vuelta. Ken sigue liderando el Mundial por delante del italiano y el portugués Oliveira, que merced a su victoria en Motorland recorta distancias y ya está a 20 puntos de Bastianini.